Dale. Ahí estoy grabando. Muchas gracias a todos por sumarse. Les recuerdo también que esto es parte de un entrenamiento que estoy tomando. No tomen los contenidos como si fuese un curso, no soy un profesor, son temas que estoy aprendiendo y la idea de poder aprenderlos, incorporarlos mejor es compartirlos con alguien para justamente que me haga un clic y poder incorporarlos mejor. Así que bueno, dada la introducción, pasamos al tema del día. Hoy vamos a hablar de emociones y estados de ánimo. Lo que vamos a empezar primero es con algunas definiciones. Vamos a estar tomando una emoción como una reacción del cuerpo ante un hecho determinado. Si diremos que las emociones, perdón, son desencadenadas por algún hecho, si cuando se produce una interrupción del flujo natural que tenemos de la vida, nos surge una emoción. ¿Qué emoción nos va a surgir? Dependerá de nuestro modelo mental y del contexto en general que nos rodee. Pero decimos que las emociones están disparadas por algún acontecimiento en sí. Entonces, si podemos identificar una emoción, podremos trabajar también en identificar qué acontecimiento le dio origen a la misma. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Luego tenemos lo que son los estados de ánimo. Los estados de ánimo son cosas que nos invaden, que no los vemos venir generalmente, y no están asociados a un acontecimiento en sí. Los estados de ánimo es una forma en la cual estamos inmersos en el mundo, nos afectan lo que vemos, cómo nos sentimos y demás. Inevitablemente estamos inmersos en algún estado de ánimo, si a lo largo de nuestra vida. Puede ser que consideremos que es algo aislado o que no nos estemos dando cuenta, pero los estados de ánimo se transmiten, se contagian. Podríamos decir que un- una ciudad en particular tiene algún estado de ánimo. Eh, sí, acá se me viene la frase de la alegría no es solo brasilera de Charly García, así que generalmente en las ciudades o en los lugares que, que hay más calor, la playa, suele decir bueno, que la gente es buena onda, hay un estado de ánimo de jolgorio, de, de diversión. También podríamos decir que hay ciudades o momentos particulares en las ciudades en los cuales los estados de ánimo eh, son de tristeza, de congojo para las personas que lo habitan. Y también así sucede con los equipos. Si los equipos tienen momentos en los cuales están motivados, están potenciados, y hay momentos, hay estados de ánimo específicos en los cuales el equipo va a ver todo negativo, va a sentir que no puede sobrellevar los problemas que le ocurran. Entonces, para hacer un resumen, por la gente que se sumó, tenemos las emociones, que son disparadas por algún evento, ¿sí? Decimos que estamos reactivos, es una respuesta corporal que nos da nuestro modelo mental. Y los estados de ánimo es algo en el cual estamos inmersos, generalmente no somos conscientes de eso y nos va a afectar en cómo vemos las cosas. Bien, un autor que estamos estudiando nosotros como parte del curso es Echeverría. Echeverría lo que sugiere en uno de sus libros es 4 estados de ánimos básicos, que van a depender de nuestros juicios respecto del pasado y del futuro y sobre la actitud que tengamos, de oposición o de aceptación ante ellos. El primer estado de ánimo que vamos a definir, o mejor dicho, que define Echeverría, es el estado de resentimiento. Decimos que estamos en resentimiento cuando los juicios que tenemos sobre el pasado son de oposición, cuando nos oponemos tenazmente al estado que tuvieron las cosas
nos sentimos víctimas de esto y juzgamos que no hay nada que podamos hacer para cambiarlas. Y estamos atrapados entre los juicios que tenemos sobre lo que era posible y lo que realmente sucedió. Luego tenemos el estado de ánimo de paz, en el cual decimos que aceptamos las posibilidades que nos fueron cerradas. Estamos en paz cuando las pérdidas que tuvimos, somos conscientes que no estuvo en nuestras manos cambiar eso. O digamos, si lo pudimos hacer, ya está y no nos reprochamos ese sentido, ¿sí? No negamos que podemos haber cometido errores, que hubo cosas que se pueden hacer mejor, pero estamos en paz porque sentimos que hicimos lo mejor que pudimos y no nos causa ningún efecto esto. No nos limita nuestro futuro, ¿sí? Entonces aceptamos el pasado como está y no estamos negados al futuro. El siguiente estado de ánimo básico es la resignación. La resignación lo podremos resumir como la clausura a las posibilidades futuras. Sentimos que hay cosas que no podemos hacer, que por más que hagamos lo que hagamos, no las vamos a poder cambiar. Es decir, que no está en nuestras manos poder modificar eso del futuro. Cuando sentimos que estamos ante esta situación, que nuestras acciones no pueden modificar nuestro futuro, no podemos mejorar, no podemos cambiar aquello que nos está produciendo algún dolor digamos, o algo que quisiéramos cambiar, decimos que estamos en estado de resignación. No vemos en el futuro un espacio posible de intervención que nos haga llegar a ese estado que queremos nosotros. Acá es importante hacer hincapié que generalmente las personas que están en el estado de resignación no se dan cuenta, digamos, o es más difícil darse cuenta que los demás, sino que lo viven como un estado de realismo. Suelen decir, bueno, es mi realidad, estoy siendo realista, no es que no estoy resignado, sino que conozco mis limitaciones y sé que hay cosas que no voy a poder hacer, que no voy a poder cambiar, o que ya intenté digamos, y no funcionaron. Entonces no lo voy a poder hacer en el futuro. Y por último, el último estado que define es el de ambición. Y define la ambición como una mirada en la cual el futuro es un vasto espacio de posibilidades de acción y donde tenemos la capacidad de generar y construir una nueva realidad para nosotros. Si una persona ambiciosa, en el buen sentido, si de acá de este estado de ánimo, está definida como una persona que entiende que el presente va a construir el futuro y que tiene todas las posibilidades para llegar a ese futuro posible que está deseando. En general decimos que una persona ambiciosa, sí, con esta acepción de ambicioso, ve posibilidades donde normalmente otros no lo ven y se compromete en la ejecución de las tareas que crea necesario para alcanzar esas necesidades. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien, bueno, como hemos visto, más que nada con los estados de ánimos, pero también sucede con las emociones, nos van a predisponer o no a determinadas acciones. Si estamos inmersos en un cierto estado de ánimo, vamos a ver cosas posibles y en otro estado de ánimo, la misma persona ante las mismas posibilidades puede ver esas cosas como no posibles o imposibles o que no las puede llegar a lograr. Entonces decimos que tanto los estados de ánimo como las emociones nos van a predisponer a la acción.
Para buscar ejemplos bien concretos de esto, yo lo que estuve haciendo es analizar algunos deportistas, así que ustedes espero que les sean representativos. El primero es Gastón Gaudio, que es conocido por su frase de qué mal que la estoy pasando, ¿sí? Mientras disputaba partido de tenis. Gastón Gaudio no es que no tenga cualidades técnicas, no tenía cualidades técnicas y no, como no sabía de tenis, y es más, llegó a ganar un Roland Garros, con lo cual demuestra que cualidades tenía, pero el estado de ánimo que vivía generalmente él en sus partidos era de resignación. Él sentía que no podía, que la estaba pasando mal en ese momento, sí, por más que estaba disputando un torneo de tenis de Grand Slam y era uno de los mejores tenistas argentinos o sudamericanos en ese momento. Digamos que ahí el estado de ánimo que tenía Gastón Gaudio, en este caso, limitaba totalmente sus posibilidades. Si las acciones que él tenía estaban condicionadas por su estado de ánimo y por sus emociones que vivía durante el partido. Por ahí se metía la primera pelota, o sea, el primer saque, se sentía que estaba bien y que podía ganar el partido. Si iba a la red, ya directamente se bajoneaba y podía perder con cualquiera eh, el partido. ¿Sí? En contraparte, quise buscar una persona cuyo estado de ánimo sea fuerte, ¿sí? Siempre esté motivado y haya logrado grandes cosas a lo largo del tiempo. Entonces se me ocurrió en Ginóbili. Ginóbili estuvo hasta hace muy pocos meses compitiendo en una de las ligas más importantes de básquet, o sea, de su deporte. Es un deportista de élite y siempre estuvo marcando la diferencia por más que entrara algunos minutos durante un partido. Con lo cual el estado de ánimo de Ginóbili es justamente lo opuesto a lo que veíamos en Gastón Gaudio. Entonces podemos ver cómo Ginóbili, incluso siendo consciente de que él ya no estaba en su plenitud física y que había otros compañeros que eran mucho mejor que él igual pudiendo entrar y aportando al equipo lo que él sabía, marcaba la diferencia y el técnico lo consideraba y lo seguía utilizando en los momentos que creía necesario. También sucede en algunos equipos, ¿sí? Hay momentos que a un equipo de fútbol vos decís, este equipo está desmotivado, no tiene rumbo, le meten un gol y se viene abajo, y ya saben que no importa el rival, si le hacen un gol primero, el equipo se viene abajo y no va a poder dar vuelta esa situación. Y al contrario, cuando se ve que un equipo está motivado y dicen este equipo está para salir campeón, es porque por más que empiece perdiendo y le expulsen un jugador, toda la sensación de la gente, de los periodistas y de los jugadores mismos es que van a poder revertir esa situación. Es decir, se sienten tan motivados, confían tanto en sus cualidades, que sus acciones logran sobrellevar cualquier resultado adverso que les surja. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí. Bien. Entonces, bueno, ahora que sabemos que los estados de ánimo condicionan nuestras acciones, también podemos decir que sabemos, hubo momentos en la vida en el cual pudimos determinar cuándo comunicar cierta noticia. Si sabemos que hay noticias que nos motivan, no sé, un ascenso, una promoción, que nos ganamos algo que estábamos inesperados, no sé, una visita, un viaje, y hay noticias que nos condicionan. ¿Sí? No sé, que un familiar esté enfermo, eh, que no hayamos sido seleccionados para una propuesta que nos habíamos voluntariado, etcétera. Entonces, todos los días tenemos experiencias en las cuales observamos cómo lo que nos dicen o lo que decimos nosotros afecta a los demás. Y acá lo que queremos establecer es una relación muy importante entre el lenguaje y los estados de ánimo o las emociones. Lo que plantea Echeverría en uno de sus capítulos es cómo podemos expresar las emociones y los estados de ánimo dentro del lenguaje.
y así poder darle un tratamiento. Entonces, lo que se plantea a él es una reconstrucción lingüística, es decir, los pasos que nos llevaron a ese estado de ánimo o esa emoción, y poder trabajar sobre ellos. Para ver algunos ejemplos, plantea la admiración como que hay algo que sucedió, sí, hay un hecho, una afirmación, ese algo está considerado que está muy bien hecho, hay una opinión, hay un juicio de la persona que dice, bueno, esto que se hizo muy bien, que se excedieron las expectativas que tenía, de nuevo hay otro juicio ahí, y luego plantea que si yo quiero hacer algo, quiero hacer ese mismo algo, quisiera hacerlo como lo hizo esta persona. Entonces, si sean estas cuatro condiciones, podremos decir que estamos ante la admiración de algo o de alguien. En contrapartida, podemos tomar una emoción negativa, así el enojo. Podemos decir que el enojo es que ha ocurrido algo, de nuevo hay un hecho, alguien es responsable de eso, si ahí tenemos una opinión, un juicio, estamos considerando que alguien fue responsable por lo que sucedió y que eso que sucedió nos hizo perder posibilidades, nos redujo posibilidades que teníamos nosotros y lo consideramos como algo injusto. Si estamos considerando que por algún juicio o por nuestro modelo mental teníamos prioridad sobre eso, éramos nosotros los que deberíamos recibir ese algo, ese hecho, y fue para otra persona. ¿Sí? Entonces estamos responsabilizando a un tercero sobre eso y queremos tomar un revancha, así un castigo por ese alguien que fue el responsable de lo que nos pasó. Y podríamos reconstruir el resentimiento como algo un poco más complejo, que de nuevo parte de que se afirma que algo sucedió o que no sucedió, si un hecho, de nuevo, X. Hay una opinión, un juicio, que implica el incumplimiento de una promesa o una legítima expectativa sobre eso. Juzgamos que este hecho nos causó daño o restringió las posibilidades actuales. De nuevo, juzgamos que eso no es justo y declaramos a alguien responsable. Entonces, como sentimos que no podemos hacer nada contra esa persona, el responsable, que sería A en este caso, que repare el daño que nos causó, declaramos que esto no es correcto y que en algún momento queremos tomar venganza, ¿sí? Queremos hacer que pague por esto que nos ocasionó. Estas son las reconstrucciones lingüísticas de estos tres casos, ¿sí? Que se plantean a través del estudio de Echeverría, pero podríamos representar cualquier emoción o cualquier estado de ánimo con una representación lingüística, es decir, analizar los hechos y los juicios que nos llevaron a esa emoción o a ese estado de ánimo. ¿Hasta acá alguna duda? Ya, me traje. ¿Qué tal, Emiliano? No sé si que querías decir algo o no te entendí. No, perdón, se me desmutió el micrófono y hablé a otra persona. No, no hay problema, Perdón por interrumpir. no hay problema. Bien, ahora les pediría si ustedes, si alguno se quiere voluntariar para comentar alguna emoción que esté viviendo en este momento o que haya vivido y poder hacer una reconstrucción lingüística juntos. ¿Alguno que quiera compartir alguna alegría, alguna tristeza, algún sentimiento de enojo que lo podamos analizar entre todos?
no es de enojo, ¿puede ser? ¿Qué tal, Lau? Sí, A ver, hola. A ver, yo te cuento y vemos si sirve, ¿puede ser? dale, sí, sí. Em, el sentimiento en sí sería mucho nerviosismo, eh, porque hoy se abre la aplicación que yo estoy trabajando a todos los usuarios, es como un momento muy crítico. Hay una ventana de una semana donde los usuarios de todo Accenture a nivel mundial van a estar trabajando en esa aplicación. Son nervios de que salga todo bien, que ojalá no se encuentre ningún issue importante, de ver si voy a poder manejar toda la situación. Eso. Bien, ok. Entonces, vos decís que estuviste trabajando en un proyecto Sí, y que ha llegado el momento de liberarlo a los usuarios, o, digamos, hacer una prueba algo de así, usuarios. exacto. Sí. ¿Y cómo te sentís respecto del trabajo que han realizado en este tiempo? No, por ese lado, por eso es como nerviosismo, como que uno quisiera manejar todo y tener todo cubierto y siempre sabemos que cuando las cosas salen a producción surgen problemas. Pero hasta ahora el trabajo que veníamos realizando me deja tranquila, entonces es como una combinación de esos sentimientos, ¿no? Creo que va a salir todo bien, sin embargo, me mantiene alerta, nerviosa de pensar que podría llegar a surgir algo. Bien, ¿y qué crees que podría surgir que no podrías manejar? Porque vos estuviste diciendo que hay cosas que no sabes si vas a poder manejarlas. Y en este proyecto, digamos, soy relativamente nueva, siempre estuve trabajando con alguien, ahora me encuentro, digamos, trabajando eh, o dirigiendo el equipo sola. Tengo el equipo de trabajo, pero bueno, por ahí mi miedo es encontrarme ante situaciones que por ahí no pude ver en todo el tiempo que tuve de entrenamiento, digamos, y ver cómo las voy a poder resolver. Ok, bien. Buenísimo. Gracias, Lau. De nada. Porque, a ver, lo que planteamos en tu caso fueron varios sentimientos o varias emociones, ¿sí? Ujú. Eh, el miedo que vos manifestaste en realidad todavía no sucedió un hecho, entonces es un miedo posible, ¿sí? De un hecho que podría llegar a suceder y que alguna cosa te pueda suceder en consecuencia de eso, si tienes un juicio sobre algo que puede llegar a suceder y que te perjudicaría. Entonces, estás nerviosa o te genera emociones ese sentido. En ese sentido, digamos que no sabes qué puede llegar a suceder y si vas a poder abordarlo como se espera o no, porque es un desafío para vos el hecho de poder eh, transitar esta situación en tu rol nuevo, ¿sí? Entonces sería una combinación de miedo, pero también con tranquilidad o cierta paz, si querés, porque sabes que el trabajo que se hizo estás conforme con eso. Lo que no te pregunté, te lo puedo preguntar ahora, es si vos tuvieses Ujú. que decidir la fecha de salida para esta prueba, ¿lo hubieses puesto hoy o esta semana, digamos, cuándo va a suceder? Eh, sí, sí, no, estoy conforme con la fecha, sí. No Bien. creo que postergando la fecha mi nivel de estos miedos bajara. No es, no lo podría manejar con estirar la fecha. ¿Y con qué lo podrías
suplir o Calculo que prevenir. sí, no, en este caso no, creo que es una cuestión de experiencia que uno tiene que ir adquiriendo. Sí, a medida que, como cualquier proyecto, ¿no? A medida que te van a ir surgiendo los problemas es donde uno va aprendiendo. Hasta que no llegan, no aprendes. Entonces, ya para la próxima, por ejemplo, creo que, bueno, surgió tal error y se maneja así, surgió otro tema y lo manejamos de tal otra forma. Entonces, ya con una experiencia previa, la siguiente vez que entraríamos en una ventana como esta de una semana, ya mi nivel de ansiedad y de miedo creo que sería distinta. Bien, muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Y sí, coincido que hay cosas que hay que vivirlas, la mayoría de las cosas hay que vivirlas, por más que uno estudie o le enseñen, hasta que no está ahí, eh, no se siente preparado o le generan emociones que, digamos, que es lógico que sucedan. Ujú. Bueno, muchas gracias, Lau, por compartir esto con De nada. nosotros. Entonces, bien, continuando, lo que deberíamos hacer como coaches con los estados de ánimos y emociones es poder ayudar a nuestro coachee a identificar estas emociones que estás teniendo. Sí, el hecho de hacer una reconstrucción lingüística es una herramienta que tenemos para poder identificarlas mejor, para poder analizarlas. Si una vez que logramos reconstruir la emoción o el estado de ánimo en juicios y en hechos, nos vamos a centrar justamente en los juicios porque dependen de la persona y quizás de este modo logremos cambiar lo que es un estado de resignación en ambición o de resentimiento en paz. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Uno, poder reconocer nuestras emociones y nuestros estados de ánimo para estar predispuestos en las conversaciones que tengamos y en las interacciones que tengamos con todas las personas, ¿sí? Eso como persona en sí, como coach. Y luego, acompañar al coachee a poder identificar las emociones, interpretar cuál lo está dominando en cada momento y poder analizar los juicios que lo llevaron a tener esa emoción en sí. Es un poco meterse en la cabeza, que reflexione, si mejor dicho, la persona y que pueda identificar quién lo está dominando, quién está usando el tablero de control, en este caso, de las emociones que se manifiestan. Si no la vieron esta película, se las recomiendo mucho, si bien es de dibujitos, es una de las películas que más me gustó en el último tiempo, sí, intensamente. No sé si la vieron, si no, tiene una excusa o un motivo para verla. Y eso es Cuando todo. criaturas, ¿La viste, Gustavo, vos? con dos criaturas en casa, sí. Pero me copé igual, me copé. Estuvo muy buena. Bien, no sé si les quedó alguna duda, si hay alguna consulta. No, a mí me quedó una duda de que decís que los estados de ánimo uno no suele darse cuenta, o eso al menos lo que entendí, y yo siempre suelo creer, o hasta este momento solía creer que yo tengo un estado de ánimo alegre todo el tiempo, por más de que a veces uno quiera tapar ciertos sentimientos. Vos decís que eso no hay manera que uno se dé cuenta que está transitando por otro estado de ánimo. Es difícil, no digo que no puedas darte cuenta, o sea, justamente sí puedes darte cuenta. em, es más difícil darse cuenta que las emociones. Las emociones dijimos que eran reacciones ante un evento, ante un hecho en particular, con lo cual es más fácil de desmenuzar cuál fue el evento que nos causó eso y poder darnos cuenta que estamos enojándonos o que estamos por entrar en algo. En cambio, el estado de ánimo es una situación en la que nos vemos inmerso que nos excede. Si estamos hablando de una persona de resignación, no sé, de un estado de ánimo de resignación, como planteábamos, es muy difícil darnos cuenta que en realidad estamos
opuestos a las cosas que nos sucedieron, sí, en el pasado, y que eso nos tiene perdón, opuestos a las posibilidades que tenemos en el futuro y que eso nos está limitando y nos vemos inmersos en un estado de resignación. Con lo cual, en ese caso es mucho más difícil de darnos cuenta. Obviamente sí podemos, y la idea es que el coach nos ayude a darnos cuenta de esto, pero es más difícil que por nuestros propios medios nos demos cuenta del estado de ánimo que estamos viviendo, y sí es un poco más fácil darse cuenta de la emoción. Ok. La emoción sería algo repentino, el estado de ánimo es algo que perdura en el tiempo. Sí, creo que si prestamos atención a nuestras emociones, quizás en un lapso de tiempo, de ahí podemos inferir cómo es nuestro estado de ánimo. O sea, si tenemos una visión negativa ante todo, ahí nos está dando cuenta de que algo más profundo, más de interno, nos está pasando. Claro, tal cual. Y hay emociones que son muy, muy importantes o digamos muy fuertes y cambian nuestro estado de ánimo, nos transforman. Sí, creo que lo que decía Nico por ahí es que, qué sé yo, los estados de ánimo por ahí un poco más alegres o positivos, uno tiende a darse cuenta más fácil que uno negativo, que por ahí si estás en, qué sé yo, en un enojo continuo, como decía Lore, que sé yo, estás un poco negativo en algún momento, es como que yo lo he visto en el equipo, la persona que está en ese estado de ánimo, digamos, no se da cuenta que está así. O sea, generalmente no se dan cuenta que están en esa visión hasta que por ahí uno no charla y le abre los ojos de alguna manera, eh, comentándole su postura frente a cada cosa y demás. Tal cual. Incluso con los positivos, quizás a mí me ha pasado no darme cuenta que estaba contento o feliz. Y quizás, no sé, llevaba la parada del colectivo y por más que no venía colectivo, me ponía a escuchar música y, digamos, disfrutaba ese momento, y en otro momento quizás tenía la misma demora de esperar el colectivo y lo veía como algo negativo, como diciendo, ya empiezo mal el día, voy a llegar tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, depende de la persona, depende del momento, pero digamos, en resumen y para cerrar, la idea es poder darnos cuenta con la ayuda del coach el estado de ánimo y la emoción que estamos viviendo, y así eh, poder trabajar sobre eso, ¿sí? Que no nos limite las acciones y las posibilidades del futuro. Se está acabando el tiempo, no quiero que suceda lo mismo que ayer, así que les agradezco a todos por su tiempo, y cualquier cosa que quieran lo hablamos por Skype. Los espero la próxima. Muchas gracias. Gracias, Ok. Nico. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.